presenta WowMX.tv. Hola, ¿qué tal amigos de La Hora Animal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Nosotros pues felices de estar con ustedes como cada lunes. Y bueno, pues el día de hoy vamos a tener un programa que se llama Enfermedades de Cuyos. A mi espalda pues verán algunos cuyos que son muy bonitos. Y bueno, nuestra invitada del día de hoy es la médico veterinaria zootecnista Tali Rojas. Buenos días, Tali, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Sofi. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda tu audiencia tan bella como siempre. Muchas gracias, Tali. Y pues bueno, los cuyos es un animal que cada día vemos más como un animal doméstico y que bueno, podemos tener en sus jaulas muy limpios y muy atendidos, muy protegidos. Sin embargo, pues no están exentos de que se enfermen, porque pues son seres vivos como nosotros y los animalitos. Entonces el día de hoy, Tali nos va a hacer favor de platicarnos las enfermedades que pueden adquirir estos chiquitos peluditos muy tiernos y muy bonitos. Claro que sí, Sofi. Pues yo leí por ahí algunas enfermedades, pero tú eres la experta, entonces sí te pediría que nos platicaras acerca de este tema. Claro que sí. Mira, primeramente me gustaría hacer una introducción ¿Sí? de lo que son estos chaparritos. Vamos a, tener que saber que como en un programa que ya hicimos, ellos son herbívoros estrictos. Su alimentación tiene que ser de suma importancia. El promedio de vida de estos chaparritos va de 4 a 6 años, entonces realmente no son animalitos que vivan mucho en cautividad o siendo animales de compañía. La tercera es que el crecimiento dental es totalmente de todos los días, no cesa. Y la cuarta, y que sería muy importante, es que es un animal presa por naturaleza. Entonces, tiene ciertas restricciones tanto de convivencia con otros animalitos como de, exponerlo a ruidos o a factores que lo pudiesen estresar. Okay. Realmente un cuyito que tiene una buena alimentación, que tiene un correcto hábitat y que va a sus consultas periódicas veterinarias, es un cuyito que realmente se puede llegar a vivir 5 o 6 años. De hecho, he tenido yo pacientes de 6, de 7, de 8, ¿no? Son los menos, pero sí puede llegar a pasar. ¿Qué es lo primordial o cuál es la enfermedad primordial que ataca a estos chaparritos? Básicamente, Sofi, enfermedades que tienen que ver con el tracto digestivo. Okay. Te voy a contar una peculiaridad pues muy característica de ellos. Nosotros cuando comemos algo que nos hace daño y que nos infla de la panza, cuando somos intolerantes a cierto alimento, a cierto componente del alimento, por ejemplo, es muy común que en México seamos intolerantes a la lactosa, ¿no? Por ejemplo, me incluyo. Entonces, ¿qué pasa? Sí, entonces, ¿qué pasa? Comemos, nos inflamos y eventualmente ese gas que se nos forma o que se nos acumula en la pancita va a salir, en nosotros va a salir por medio de eructos, de flatulencias o las dos juntas va a salir. En el caso de estos cuyitos, ellos no tienen la capacidad de poder expulsar el gas. Ellos no pueden formar lo que es un eructo o sacar lo que es una flatulencia. Entonces, ¿qué pasa, Sofía? Si ellos están acumulando gas, es muy común que se acumule y se acumule y se acumule hasta que tengan un cólico. Incluso en casos muy extremos se puede incluso hasta llegar a reventar la pancita. Wow. Y obviamente eso es un problema muy importante porque pueden llegar a fallecer de esto. Ay, entonces, sufren, ¿no, Tali? Lo que sufren, porque
Muchísimo. Pues como tú bien dices, uno que los puede expulsar. Imagínate cuando no puedes, te sientes Exacto. mal, te duele el estómago, te da cólico. Yo te digo porque, bueno, mi hijo, desde que nació, empezó con eso y no sabíamos qué tenía y qué tenía, y cada vez que comía, lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Entonces, imagínate estos pobres animalitos. Sí, la verdad es que es una, de hecho es la principal causa de muerte súbita en ellos, el cólico por gas. Ahora, no es nada más o no basta únicamente con que no lo puedan expulsar. Otra de sus características es que por todo forman gas. El gas es una consecuencia del estrés y como ya lo hemos visto, ellos son animalitos presa, entonces ellos por cualquier cosa se llegan a estresar. Cuando hay mucho ruido a su alrededor, cuando están en convivencia con unos animales que son presa, cuando hay mucho movimiento a su alrededor, cuando hace mucho frío, cuando hace mucho calor, entonces es muy factible que se genere o se acumule este gas. Claro, o sea, siempre pueden estar estresados. De hecho, sí, siempre sus niveles de estrés son mucho más altos que, por ejemplo, un perrito o un gato. Entonces, es muy importante saber eso. ¿Por qué? Porque entonces, ahora sí que de manera inmediata, sus niveles de estrés se elevan y entonces la formación de gas siempre está presente. Es decir, cuando yo recibo animalitos en consulta, la mayoría tienen gas. La cuestión es poder controlar este gas. En la actualidad ya hay medicamentos que se pueden utilizar para controlar este gas y que nuestro animalito no empiece a distenderse mucho y no tenga ese tipo de enfermedades. Oye, ¿Vale? pero aquí yo te preguntaría, lo primero sería evitar lo más posible que estos animalitos no estén estresados, ¿no? Sí, claro, de cajón. Mira, va a ser imposible evitarles el estrés absoluto. Ah, Pero, por ejemplo, si en casa decidimos tener un cuyito y al principio habíamos pensado, no, pues que se quede en la habitación de los niños, ¿no? Pues ahora con lo que ya estamos viendo en este programa, con las consecuencias que estamos viendo que suceden a raíz del estrés, pues entonces ya no, ¿no? Entonces, lo único que podemos hacer es decir, ok, quizá el niño puede formar parte del cuidado del cuyito, pero no va a estar en la habitación porque el niño va a estar gritando, va a estar saltando, va a escuchar la tele a todo volumen. Entonces, eso hace que nuestro cuyito se estrese y que, pues bueno, ahora sí que se enferme de una manera muy rápida. claro, fíjate que ahorita que estás diciendo eso, yo estoy recordando que hace muchos años, no sé, hace como 20 años, yo tenía una amiga que tenía un cuyo, pero haz de cuenta que entrabas al garage y había escaleras para subir a su casa, pero en ese Ajá. pedazo tenía un cuyo, pero le puso una barda literal para que nadie entrara a ver al cuyo. Y el cuyito, pues hacía sus hoyos, ya sabes, y todo, pero el cuyo estaba solito. Ahora entiendo por qué. Exacto, sí. Lo que pasa es que, mira, llaman mucho la atención porque son todos gorditos, todos cachetoncitos y todo el mundo los quiere ver y los quiere agarrar. Pero, pues bueno, o sea, lamentablemente no quiero decir que todos, hay animalitos que se adaptan muy bien y depende de cada uno, porque, Sofi, aunque sean de la misma especie, así como nosotros somos de una misma especie, pero hay personas que son muy gruñonas, hay personas que son muy amables, con ellos también, como que tienen su carácter y su personalidad. Pero Entonces, pero es lo menos, ¿no? Es lo menos el cuyito que sí puede llegar a tener una convivencia sin llegar a estresarse de más. claro, tenerlo Entonces, en cuenta nada más, ¿no? Eh, exacto. Entonces, Conejo, que no es otro animal que los conejos tienes un también pasan, perrito, ¿eh? sí. Sí, 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 ya hablaremos del tema también. Ya, Entonces, pues bueno, la verdad es que esa sería como, si tú me preguntas, oye, Tali, ¿de qué se enferman más los cuyos? Te puedo decir enfermedades digestivas, ah, ok, ¿vale? perfecto. Qué es otra que se puede llegar a aparecer en cuanto a cuestión digestiva? La presencia de parásitos internos. Muchas veces sabemos que
se alimentan con vegetales, con hierbitas y demás, pero hay veces vamos, los compramos al súper, a la plaza, al mercadito, y se los damos tal cual llegan, ¿no? Y eso es algo incorrecto. La manera correcta de ofrecerlos es previamente lavarlos y desinfectarlos. Hay muchas bacterias y parásitos que pueden llegar a alojarse en este tipo de vegetales, y más los vegetales que tienen raíz, o a veces los enjuagan con agua que no es totalmente potable o que no es nada potable, ¿no? Entonces, si a nosotros nos enseñan a desinfectar nuestros vegetales, pues porque con ellos no. Ahí te va una pregunta que me hacen muy seguido. Ay, doctora, pero es que ellos viven en la naturaleza. Ellos en la naturaleza nadie les desinfecta su alimento. Eso es muy cierto, Sofi, pero te voy a decir una realidad. Ellos en vida libre tienen un promedio de vida muy chiquito porque generalmente el depredador se los come, o porque les ataca alguna bacteria, alguna enfermedad y no tienen la oportunidad de que los llevemos al veterinario para poderlos tratar. Entonces, si te estoy diciendo que en vida, en cautiverio, siendo animal de compañía, viven de 4 a 6, pues en vida libre vivirán 1 o 2 años a lo más. Entonces, es por eso que siempre les contesto, tu animalito es un animalito de compañía y por lo tanto debe de tener su medicina preventiva. Entre ellos está que siempre se laven y desinfecten todas sus vegetales y las pocas frutas que puedan llegar a comer. Claro, pero bueno, también, bueno, no sé, a lo mejor voy a decir una tontería, pero por ejemplo, los animales que viven en su hábitat, por ejemplo, si toman agua de un río, pues el agua está limpia también, ¿no? No, La verdad es que sí. no está tan contaminada como Exacto. que abres el grifo o la llave y pues está súper contaminada. Llena de bacterias, sí, claro. La verdad es que también a nivel de naturaleza, así estando directamente ahí, pues claro, el ambiente es mucho más natural que lo que nosotros siempre consumimos. Y como tú bien lo dices, desde el agua y hasta los alimentos que son procesados o no. Entonces sí, tienen la oportunidad de vivir en un ambiente más natural, pero te digo, siendo animalitos de compañía que nosotros les ofrecemos vegetales de los que compramos, te digo, muchas veces no los enjuagan con agua potable. Entonces, si nosotros lo hacemos para nosotros, pues también hay que hacerlo para ellos, ¿vale? Eso sería. De parásitos y bacterias, pues bueno, es una cantidad infinita. Hay muchas veces que llegan y me dicen, doctora, quiero desparasitarlo. En ellos no hay un protocolo de desparasitación. Entonces, ellos para poder desparasitarlos hay que llevarle al médico veterinario una muestra para que el médico la mande al laboratorio, el laboratorio la analiza y me dice, ¿hay bichos o no hay bichos? Y en el caso de que sí haya, me dice qué bicho es, y entonces respecto a eso yo ya puedo saber con qué desparasitar. Entonces todo es como muy diferente, si se fijan es muy diferente a un perro o un gatito. Entonces, pues bueno, digamos que en cuanto a cuestiones digestivas, sería eso. Hay un tema, Sofi, que son los ecotrofos. Los ecotrofos suelen ser o aparecer más en los conejitos y eso lo vamos a platicar en algún momento con el tema de conejos, pero los cuyos también sacan. ¿Qué son los ecotrofos? Es popó que aún tiene nutrientes. Entonces, haz de cuenta que esa popó que aún tiene nutrientes, ellos la consumen, o sea, se la comen. Es por eso que luego dicen, ay, son muy cochinos porque se comen su popó. Realmente tienen un propósito. Es decir, se la comen y vuelven a obtener nutrientes que no obtuvieron con la primera digestión, porque ellos suelen hacer 2 digestiones, ¿sale? Entonces, eso es muy importante que lo sepamos para que no los regañemos de no te comas tu popó. No, es normal, totalmente normal que se la coman y eso es justamente para obtener nutrientes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno de nuestros cuyitos no está bien a nivel de sistema digestivo, lo que nosotros vemos son estos ecotrofos, que a diferencia de las popós normales, los ecotrofos son un poquito más aguaditos y más brillosos, tienen una capa de mucina, entonces se ven muy brillosos y generalmente salen
en racimo de uvas. Si ustedes en casita tienen un cuyito y llegan a ver que su excremento sale en forma de racimo de uvas, quiere decir que algo no está funcionando, porque normalmente esos ecotrofos no los tendríamos que ver, porque como ellos se los comen directamente, entonces es algo que el propietario no tendría que ver. Entonces ahí es un llamado para que en cuanto veamos eso, pues acudamos al médico veterinario. Claro. Ah, muy bien, muy bien. Ya ves, estamos... Así es. Exacto. Y bueno, para finalizar como con los problemas más comunes a nivel de sistema digestivo, sería la malnutrición y la deficiencia de vitamina C. En ellos es muy importante. Cuando un cuyito se alimenta y no se nutre, quiere decir que le estamos dando, pero quizá le estamos dando pan, bolillo, tortilla, alimento que no es de calidad o, por ejemplo, muchas frutas. Generalmente suele verse reflejado esa mala alimentación a nivel de su pelito, por ejemplo. Son pacientes que tienen ya sea el pelo muy grasoso, si son pacientes que comen mucha semilla y mucha grasa, se ve, o sea, que le pasamos la mano y hasta nuestros dedos quedan manchaditos de grasita. Entonces, eso es justamente porque la dieta no está siendo la correcta. Ahora, si al contrario se les empieza a caer el pelo, yo me acuerdo alguna vez que un paciente vino y comía una cantidad exagerada de golosinas, galletas María, pan de dulce, papitas, bueno, le daban de todo, Sofía. Entonces se le empezaron a caer los mechones de pelo. Y eso es justamente por una dieta no balanceada o mal balanceada o de plano una dieta totalmente errónea, ¿no? Entonces, eso también es importante. Ahora bien, esta también es una cuestión de suma importancia. Los cuyitos no sintetizan o no generan, no producen la vitamina C de manera natural. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que dársela nosotros, también ya sea de manera natural o de manera exógena. De hecho, hay muchos alimentos para cuyito que siempre viene adicionado con vitamina C. Entonces, eso es muy importante que nosotros busquemos para alimentar a nuestro cuyito. Ahora, la manera más fácil como de implementarles la vitamina C en la dieta es dar, ahí sí, ellos son los únicos que pueden comer frutas y siempre y cuando sea fruta adicionada con vitamina C, es decir, naranja, toronja, mandarina, por ejemplo, kiwi, fresa, guayaba. Estas son las cosas que sí pueden comer y eso justo les ayuda a que tengan un buen aporte de la vitamina. ¿Para qué ayuda la vitamina C en los cuyitos? Básicamente, les ayuda a evitar problemas de articulaciones y a evitar la caída excesiva de pelo y a evitar problemas en las encías y en la dentadura. Entonces, fíjate bien qué tan importante es que consuman la vitamina C porque ellos no la producen de manera natural, ¿vale? Me ha tocado ver, por ejemplo, cuyitos muy bebecitos que ya tienen una deficiencia y a veces me preguntan, doctora, pero ¿cómo van a tener deficiencia si son apenas 1 mes, 2 meses de nacido? Generalmente si la madre tuvo ese tipo de problemas durante su vida, lo suele llegar a pasar a las crías y son crías que a veces ni siquiera pueden caminar, Sofi, porque tienen un acúmulo o una inflamación en las articulaciones que no les permite caminar. Entonces, eso se quita con tratamiento, pero pues bueno, la verdad es que, como decíamos al principio, sí son enfermedades muy dolorosas y que pues nuestros animalitos padecen mucho dolor con este tipo ahora sí, de cuadros, ¿no? Claro. Ok, pues muy interesante eso de la vitamina C. Sí, eso es de suma importancia. Entonces, no hay que confundir, obviamente, las vitaminas, las frutas que tienen esta vitamina y harto decir, ay, bueno, si puede comer fresa y kiwi, pues también puede comer plátano, manzana y de todo. No, nada más son las que tienen un alto contenido en vitamina C.
¿vale? ¿Y No sé si, ajá, dime. estas frutas se les pueden dar todos los días? Sí, la mayoría sí. Por ejemplo, lo que son naranjita, toronja, mandarina, prácticamente sí. Las cantidades, pues bueno, va a depender de lo que el médico sugiera, pero generalmente puede ser un par de gajitos todos los días sin ningún problema, ¿eh? Ya las frutitas que, por ejemplo, tienen un poquito más de azúcar, como lo que es la fresa o la guayaba, es así, se sugieren que se den máximo 2-3 veces a la semana, pero pues aún así, la verdad es que creo que nuestros pollitos van a poder ser felices con el aporte de vitamina C en su dieta, ¿no? Perfecto, muy bien. Así es. Entonces, pues prácticamente con eso terminaríamos como el punto de enfermedades digestivas. Cabe mencionar que con cualquier otra enfermedad, con estrés, obviamente, van a tener problemas digestivos. Entonces, por ejemplo, si mi cuyo está enfermo del ojito y le duele y aparte está bajo tratamiento y le estoy poniendo gotas y le estoy inyectando, va a sufrir un estrés, por supuesto. Entonces, si el tratamiento suele ser muy largo o el paciente es muy nervioso, generalmente siempre se va a acompañar de cólicos o diarreitas. Entonces, eso hay que tener mucho ojo. Yo, por ejemplo, en mi caso en particular, cada que recibo un paciente, aunque le duela la patita, yo siempre mando un tratamiento preventivo digestivo para evitar que tenga complicaciones a nivel de su pancita, pues más adelante. Ok, perfecto, tal. Muy bien. ¿Vale? Ok. Ok. Seguimos. Las segundas más importantes que yo clasifiqué son problemas respiratorios. Me ha tocado una infinidad de propietarios que llegan de primera vez y me dicen, los tengo en el jardín, en el patio, están techados, pero los tengo. No son animalitos que sean de exterior. Y mucho menos en nuestra ciudad. La Ciudad de México es muy variante en cuanto al clima. Suele haber cambios muy bruscos de temperatura y eso les pega mucho a estos enanos. Entonces, ellos pueden llegar a enfermarse desde un simple resfriado, pasando por neumonía, pasando por bronconeumonía y todo lo demás. ¿Vale? Entonces, ¿qué sucede? A pesar de que nuestro cuyito sea un animalito que está en interiores, si lo tengo en un pasillo o cerca de una ventana abierta, pues también se va a enfermar. Entonces, ese también podrá ser de otras opciones de enfermedad que podemos observar en nuestro cuyito. ¿Qué pasa, Sofi? Por ejemplo, cuando tienen un resfriado o algún cuadro respiratorio, ellos también suelen tener tos, suelen tener estornudos, suelen tener escurrimiento nasal. Hay veces el escurrimiento, por ejemplo, no se nota porque como ellos son muy limpios en cuanto a su persona, ahora sí que todo su cuerpecito, ¿qué pasa? Les empieza a escurrir el moco y ellos con sus patitas se empiezan a limpiar, ¿no? Entonces a veces el moco no lo vemos a nivel de la nariz, sino a veces le vemos las patitas y en esta parte de aquí, digamos, se les ve el acúmulo de placa de moco. Entonces eso quiere decir que ha tenido. Se llegan a poner como roncos también. Se les llega a escuchar como al momento de silbar o que nos gritan para el alimento, se escuchan roncos. Es muy chistoso, pero sí llega a pasar. Todos congestionados, ¿no? Exacto, se les escucha la congestión a nivel de los pulmones. Ahora, estas enfermedades de vías respiratorias pueden ser de vías altas, que esto incluye la nariz, faringe, laringe, pero también pueden llegar a vías respiratorias bajas, que en este caso serían los pulmones. Cuando ya la enfermedad, ya sea por un virus, una bacteria o simplemente por este cambio brusco de temperaturas que te comento, llega a pulmones, ya es más difícil sacar al paciente adelante, ya requiere de tratamientos más específicos, por ejemplo, de nebulizaciones, incluso a veces hasta el antibiótico se puede utilizar en las nebulizaciones o se debe de inyectar. Entonces son tratamientos más complejos, obviamente un poquito más tardados
y listo. En cuanto a las cuestiones respiratorias, también me ha tocado pacientes que son alérgicos. Así como nosotros, ellos también pueden ser alérgicos. Pueden ser alérgicos al sustrato que ocupen para su jaula. Les puede causar alergia incluso los detergentes que nosotros ocupemos para limpiar las jaulas. Pueden ser alérgicos al detergente que se ocupe para para lavar sus trapitos. Por ejemplo, el suavizante de telas, que a nosotros nos encanta que huela rico, la telita o la cobijita del cuello, pero a veces les causa una reacción alérgica. Y con reacción alérgica, pues, puede tener muchas similitudes con un resfriado, por ejemplo, porque también hay presencia de moco, también les lloran los ojitos, también estornudan y demás, ¿no? En alguna ocasión me llegaron a preguntar si con ellos también compartimos virus de influenza, por ejemplo, como es en el caso de nosotros con los hurones. En el caso de ellos, no. No compartimos estos virus. Entonces, pues bueno, por ese lado podemos estar tranquilos ahora sí de que si el cuyito está resfriado, nosotros nos vamos a resfriar. No es el caso. ¿Vale? Entonces, pues bueno, hay que tener mucho cuidado con los cambios bruscos. Si nuestra habitación o nuestra casa donde está el cuyito es muy fría, pues convendría también comprarle un foco de calor, una placa térmica o colocar cerca, no tan cerca, no que le dé directo, pero cerca de la jaula un calentador de ambiente. Eso le va a servir para, ahora sí que termorregular un poco el ambiente en donde esté y pues evitar pisos fríos, ventanas abiertas, corrientes de aire, cambios bruscos de temperatura. Entonces, digamos que en cuanto a cuestiones respiratorias, pues bueno, sería más que nada eso, los resfriados les pegan muchísimo. En temporada decembrinas, yo siempre les recomiendo a mis propietarios tener una cobijita que no sea como el super edredón, pero sí tener una cobijita calientita donde puedan tapar la jaula como pajarito, haz de cuenta, y tener una fuente extra de calor, es decir, el foco, la placa o el calentador que lo tengan a la mano. Quizá no siempre hay necesidad de prenderlo, pero por lo menos en las noches que desciende mucho la temperatura y más en diciembre, enero, sí sería muy importante. Ah, ok, eso es muy bueno. Sí, la verdad es que sí, Sofi. Ah, qué bueno. Muy bien. Ya estamos aprendiendo hoy mucho. La verdad es que sí. Y bueno, la otra que esta no es exclusiva de cuyitos, esa también la vamos a ver en conejos y la mayoría de los roedores o lagomorfos. Hay una enfermedad que se llama pasterela. La pasterela es un bichito, una bacteria que se encuentra alojada de manera natural en el organismo de los cuyos y de los conejos y de las chinchillas, prácticamente de todo ese tipo de animalitos. Entonces, ¿qué pasa con la pasterela? Cuando el paciente no tiene las defensas bajas, cuando tiene ahora sí que su sistema inmunológico trabajando al full, no hay ningún problema. La pasterela no causa ninguna complicación ni nada. Pero si nuestro animalito experimenta estrés crónico, o sea, no sé, que esté en una habitación donde hay mucho ruido, que al lado de la casa estén construyendo y estén golpeando a cada rato, que que conviva con un perro y el perro esté ladre y ladre todo el tiempo, eso va a generar estrés y el estrés que hace baja las defensas de nuestro cuyo. Entonces, si pasterela se mantiene como portándose bien y demás, cuando las defensas bajan, es como si no hubiera quien vigilara a pasterela. Entonces, pasterela hace de las suyas. Entonces, ¿qué pasa? Suele haber varias presentaciones cuando hay pasterela, desde moquitos, un moco súper crónico, todo el tiempo el paciente presenta moco, no deja de tener el fluido. Puede ser desde eso
hasta problemas a nivel de orejas, por ejemplo, de oídos, que se puede volver un problema de sistema nervioso. Me ha tocado cuyitos o conejitos con pasterela que tienen síndrome vestibular, que es esta enfermedad cuando ahora sí que se les ladea la cabeza, ¿no? Puede haber incluso el desarrollo de abscesos, ya sea hacia afuera, o sea, de la piel hacia afuera, o abscesos que estén en el interior del organismo de los cuyitos. Entonces, pasterela, una vez que se activa, ya no es posible desactivarla. O sea, una vez que ya causó el daño, ya lo va a causar siempre, y lo único que se podría hacer, digamos, es tratar de estabilizarla o tranquilizarla, ¿no? Por ejemplo, la presentación más leve es esta que te digo de enfermedad respiratoria crónica, y pues bueno, de las más feas es cuando hay el síndrome vestibular o cuando hay presencia de abscesos hacia el interior de nuestro animalito. Entonces, pues también son enfermedades, si se fijan, son enfermedades que tienen el tópico más leve, pero también que pueden virar hacia ser una enfermedad sumamente agresiva. Claro. ¿Y cómo podemos evitar esto, Tali? Pues mira, primordialmente creo que siempre sería una muy buena opción checar de dónde vamos a comprar a nuestro conejo, a nuestro cuyito, ¿no? Porque generalmente, pues bueno, tristemente a veces pasamos y los vemos en el mercado o en la tienda de mascotas y los vemos mal o solitos o tristes, y bueno, nos gana nuestro corazón, y pues me lo llevo, lo rescato. Pero pues, generalmente este tipo de animalitos suelen tener bajas las defensas y en algún momento van a presentar esto, ¿no? Entonces, sí, a pesar de que el cuyito haya sido del mercado, del tianguis o de algún criadero y les va muy bien, o sea, si no ha presentado nada en sus primeros meses, creo que una manera de prevenir sería evitar estrés para evitar que bajen las defensas. Y, por ejemplo, yo a los pacientes que los veo muy debilitos, que los destetaron muy prontamente y demás, yo les mando inmunoestimulantes en muchas ocasiones de manera natural. O sea, a base de medicamento homeopático, por ejemplo, cuando están muy chiquitos que todavía no pueden o no resistirían como un protocolo de tratamiento muy largo con medicina alópata, pues bueno, la homeopatía puede funcionar muy bien. Entonces, más que nada, tener siempre el cuidado y saber que se estresan con facilidad y tratarlos, digo, no con pincitas, pero sí tratarlos de una manera respetuosa en cuanto a su especie y en cuanto a lo que ya sabemos ahora, ¿no? Que se estresan con mucha facilidad. Creo que ese sería el mejor tip. Ok, ser un poco más conscientes y tolerantes con ellos, ¿no? Sí, la verdad es que sí, mejor no lo pudiste haber dicho. Creo que sí, la conciencia y la tolerancia de cada especie y la información, ¿no? Porque informarnos antes de comprarlo, de adoptarlo, de recibirlo, creo que es lo mejor que podríamos hacer por ellos y por nosotros, ¿no? Por supuesto. Exactamente. Pues muy bien, Tali. ¿Y qué otra enfermedad nos podrías decir? Vamos con, que también es muy importante, con las enfermedades de la piel. Ajá. En ellos, por ejemplo, es muy común que cuando los compremos los tengan, por ejemplo, en aserrín, ¿no? El aserrín, la verdad es que para ellos no es muy recomendable por varias situaciones, pero entre ellas es que si el aserrín suele tener parásitos externos de otros animalitos, pues se le van a pegar a nuestro animalito. O si nuestro animalito desarrolla igualmente por estrés el que proliferen estos parásitos, en ellos es muy común que tengan ácaros o piojitos. Okay. Entonces, si llegan a desarrollar una infestación importante de cualquiera de estos dos parásitos, el parásito se suele alojar muy bien en el aserrín. Entonces,
o sea, por más limpieza que hagamos, si le volvemos a poner aserrín, ahí se va a alojar, se va a reproducir en el animalito también. Entonces, pues bueno, la verdad es que va a ser un ciclo de no terminar. Entonces, es muy común la presencia de parásitos como piojos o ácaros. ¿Y qué es lo que causa? Pérdida de pelo, muchísima comezón. O sea, generalmente son pacientes que llegan y diciendo, doctor, es que se rasca y ya se lesionó, se saca sangre y demás. Imagínate cuando nosotros, no sé, se nos sube una hormiga, ¿no? Al brazo, que, ay, sentimos así de la comezón a todo lo que da. Ahora imagínate ellos que sufren infestaciones donde, literal, Sofía, pelito, así, mechón de pelo que yo abro, mechón de pelo que veo ahí unos 5 o 6 piojos. Entonces, pues bueno, obviamente eso les causa mucha comezón. Para el problema de los parásitos, ¿cómo se combate? La verdad es que es un tratamiento pues muy cómodo porque son inyeccioncitas que nosotros como médicos aplicamos de manera subcutánea y que pueden irse espaciando cada 14 días aproximadamente. Dependiendo del grado de infestación, pueden ser desde una o pueden ser 5 inyecciones, dependiendo de qué tantos piojitos o ácaros tengan, ¿no? Generalmente, si la infestación es muy grande, la piel, aparte de mostrar un enrojecimiento, una irritación, suele tener un acúmulo de queratina, suele haber hiperqueratinosis, o sea, se vuelve como callo, ¿no? Y es justamente porque el piojito o el ácaro va comiendo de la piel, le irrita y la piel como método de defensa pues se va engrosando. Eso también duele bastante porque a pesar de, más bien, aparte de la comezón y la desesperación que le causan al paciente, pues bueno, las lesiones pueden llegar a doler mucho y de hecho las lesiones que ellos mismos se hacen pueden llegar a complicarse e infectarse. Entonces, ve nada más como todo el show que se hace por la presencia de los animalitos estos. Claro. Entonces, pregunta muy frecuente que me hacen, doctora, ¿subir los ácaros o los piojos de ellos? No, realmente no. La mayoría son muy específicos de especie, o sea, son el ácaro del cuyo, el piojo del cuyo. Necesitaría estar completamente así, casi que en todos lados tuviera para que ahora sí que el bicho buscara otro huésped, ¿no? Otro hospedero ahí donde pudiera ser de las suyas. Claro. Oye, Tali, hablando del aserrín, ¿también no les podría perjudicar ese polvito que se expide a sus ojitos porque están pues al nivel? Exacto, de hecho, no nada más a los ojos y nariz, ¿no? Como bien lo dices, por supuesto, son animalitos que caminan en cuadripedestación, entonces ellos están respirando, ahora sí que el polvo y también digamos que el olor que se genera de la conjunción del aserrín con la orina, del aserrín con las heces, que es como mucho olor amoníaco, ¿no? Entonces sí, respiran y sí, les puede perjudicar ojos, pero sobre todo también vías respiratorias. Eso se me había pasado a comentarles. Entonces sí, realmente hay aserrín que venden y que dicen, no, ya está esterilizado, está listo para que la mascota lo ocupe. Muy personalmente no lo recomiendo justamente por este tipo de cosas, ¿no? Tali, ¿el orín del cuyo y del conejo se parecen o no? Son diferentes. Sí se parecen, ¿no? Realmente ya lo veremos cuando tengamos un programa de conejitos. Realmente sus condiciones de dieta son muy similares. Entonces, sí se parecen, ¿no? Realmente aquí creo que la diferencia sería que el conejito es un poco más limpio que el cuyo. El conejo se le puede enseñar a hacer en una esquina. El cuyo es muy raro que aprenda a hacer en una esquina y en un sustrato específico. Entonces, generalmente suelen decir, no, pues la orina se concentra más en el conejito, en el cuyito que en el conejo. No, es más bien por los hábitos de limpieza que tiene el conejo, que es más limpio que un cuyo.
Yo te preguntaba por el olor, ¿no? Por si era semejante. Sí, o sea, si realmente ponemos a orinar a un cuyito y a un conejo al mismo tiempo, así, es muy similar el olor. Ah, ok. Sí. Ujú. De hecho, pues se parecen mucho, ¿no? Yo diría que son como primos hermanos. Sí, la verdad es que sí. Realmente el día que hagamos el programa de conejitos, vas a ver que va a ser muy, muy similar, pero sí tienen ahora sí que sus cositas que dicen, esto es lo diferente, ¿no? Claro, sí, deben de tener algunas cosas de diferencia, ¿no? Así es, sí, muy poquitas, pero sí las tienen. Pero yo creo que como todos estos programas que hemos hecho de enfermedades de estas mascotas de compañía o animalitos de compañía, está muy basado todas sus enfermedades en la dieta que nosotros le demos, en el hábitat que lo tengamos y cómo lo tengamos, ¿no? Así es, Sofía, o sea, totalmente. Por eso es como yo les digo, si tienen una buena dieta y un buen hábitat, prácticamente tienen el 80% de la salud y el bienestar de nuestro paciente. El otro 20%, pues son cosas que no podemos controlar, por ejemplo, accidentes o cuestiones genéticas. Ahí sí, la verdad es que, pues, ahí sí, la mano humana a propósito, pues jamás lo va a poder o lo va a querer hacer, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad es que sí, es muy cierto eso que dices, teniendo dieta y alojamiento al 100, nuestro paciente va a vivir mucho tiempo y va a vivir tiempo de calidad. Claro. Y bueno, también otra de las cosas que habías mencionado es pues sobre todo, ay, perdón, es que se metió otra imagen que no. No, no sé si viste que se abrió otra pantalla, ¿no? No Bueno, alcancé a percibir. perdón, es que le moví aquí porque, bueno, aquí tengo mis apuntes, como siempre me Súper bien. pues siquiera para tener una noción, ¿no? Claro, está perfecto. O algo. La obesidad, ¿no? Yo creo que es algo muy importante. Sí, de hecho, justo la obesidad, esa va ligada con problemas dermatológicos, con problemas internos y, pues bueno, con problemas nutricionales, justamente. Si nosotros damos de comer una ración exorbitante al cuyo, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser su problema dermatológico? Lo que ya habíamos hablado, acúmulo de grasa y por lo mismo se empieza a caer el pelo, pero también problemas de patas. Las patitas de nuestros cuyos, a diferencia del perro o del gato, no tienen almohaditas o cojinetes. Entonces, si se fijan, por ejemplo, en la imagen que tienes ahí de fondo, son tan chiquitas a nivel a comparación, mejor dicho, de todo su cuerpo, que imagínate todo el peso que tienen que aguantar. Y aparte, si el paciente está obeso, pues imagínate lo que sufre la patita. Entonces ahí se desarrolla un problema que se llama pododermatitis. La pododermatitis no es más que el desarrollo o la formación de callo a nivel de las plantitas y las palmitas de pies y manos o patitas de nuestros cuyitos. Y entonces se forma el callo, pero ¿qué pasa? Realmente el problema no es el callo. Pues el callo a veces ni duele. El problema es cuando el callo se agrieta y es muy fácil que se agriete. ¿Qué pasa? Se abre la piel y entonces yo no le puedo decir, oye Nico, no pases por tu pipí, no pases por tu popó. O, ¿sabes qué? Levántame la patita que tiene pododermatitis. No podemos, Sofía, es muy difícil tratarlos porque pues, ellos no tienen esa conciencia. Entonces, si se agrieta y se abre y pasan por la pipí o por el lugar donde no esté tan limpio, pues bueno, se va a infectar. Claro. ¿Y qué pasa si se infecta? Pues bueno, ellos están como nosotros tampoco tenemos cojinetes, entonces se infecta la piel, el poquito músculo que hay ahí, ¿y qué sigue? El hueso. Entonces, si hay una infección a nivel de hueso, pues bueno, es una osteomelitis que
bárbara. Nosotros hemos llegado a amputar patitas justamente por esta complicación. Entonces, sí, la obesidad juega un papel importantísimo para ellos, ¿no? Obviamente gorditos se ven divinos, hermosos, pero, por ejemplo, pregúntame las veces que he sacado sangre a pacientes obesos. Su hígado está muy mal, sus riñones están muy mal, tienen muchísima grasa a la periferia de todos los órganos y eso, por ejemplo, si en algún momento llegase a requerir una cirugía de urgencia o simplemente una esterilización, una OVH, Sofi, la grasa es muy mala compañera, ¿no? No nada más en ellos, en nosotros, pero bueno, en ellos pues nosotros lo vivimos, ¿no? Con las cirugías, cuando hay grasa, la cirugía se complica muchísimo. Entonces, claro, la obesidad es un problema de suma importancia que tiene que ver relacionado con todo lo que hemos visto. Claro. Oye, Tali, ¿estos animalitos de dónde vienen? Mira, son originarios de Sudamérica, ¿no? Países, por ejemplo, como Perú y demás, ellos ahí son su origen. De hecho, en estos países, digo Perú porque es como el más reconocido. Incluso en Perú se los comen. En Perú lo utilizan como un animal de consumo, como nosotros el pollo, haz de cuenta. Allá ellos lo consumen, allá incluso hacen festividades en torno a ellos, en adoración a ellos, pero porque también es un animal para consumo. Tienen como granjas de cuyos, o sea, se ven los Sí, terrenos llenos de cuyos. de cuyitos, sí, te digo, así como nosotros tenemos las de pollo, las de cochinito, los de res, así allá, pero el cuyo, Oye, ¿no? Entonces, ¿y su sí, piel dime. la utilizarán para algo? ¿Su qué, perdón? ¿Su piel? ¿Su pelito? Pues no, realmente en ellos no, o sea, realmente es como la carne, se vende en canalito para que la puedas preparar ahora sí que como tú quieras, pero la piel es muy rara que se ocupe. Lo que en alguna vez yo me llegué a enterar y llegué a leer que allá también ocupan, por ejemplo, que la piel, que la patita, que el diente, pero como para remedios más como, no sé, como más, por ejemplo, ya ves que luego te dicen, no, tómate la uña, la pezuña de tal y te vas a curar de esto, o sea, como más que medicina, más curandera o más eso, sí, pero a ciencia cierta no sabría decirte si es funcional o no, ¿no? Sé que la canal se ocupa para alimento y pues hasta ahí. Ah, ok, perfecto. ¿Y estos animalitos son propensos como otros a tener cáncer o no? Pues mira, más que nada, no de manera natural. Esto, al igual que muchos otros, tiene que ver con la consanguinidad y con la reproducción desmedida. Si llegan a cruzar cuyitos que son parientes, seguramente van a ser propensos a desarrollar algún tumor óseo, algún tumor en la piel, en el cuerpo. Entonces, es más que nada ahí sí, porque se involucra, pues ahora sí que la consanguinidad, ¿no? Claro. Y la reproducción sin un protocolo establecido. Ah, ok. Pues Uh-huh. de herencia, ¿no? Exacto. Ok, muy bien, Tali. Pues, ¿qué más nos puedes platicar de estos chiquitos? Pues mira, la verdad es que creo que como animal de compañía, la verdad es que de los que yo atiendo para mí es el favorito, o sea, a mí me encantan y es mi favorito para atender. Creo que puede ser un muy bonito animal de compañía siempre y cuando, como tú lo decías, teniendo el respeto hacia ellos y la paciencia hacia ellos, creo que puede ser. Sí, obviamente escuchamos todo esto y decimos, ay, no, mejor no quiero uno. Pero créanme que si hay asesoría de por medio, si ustedes antes de comprarlo investigan, preguntan a un médico y una vez teniéndolo, o sea, que digan, sí me aviento el paquete, una vez teniéndolo, vienen a sus consultas cada 6 meses y demás,
créanme que creo que es una experiencia súper bonita. O sea, son animalitos muy bonitos, muy cariñosos, muy inteligentes, pese a lo que luego se piense. Entonces, creo que es una muy bonita opción siempre y cuando vayamos de la mano de la asesoría de un médico veterinario que sepa de este tipo de especies. Y que sí se pueden enfermar, por supuesto que se pueden enfermar, ¿no? O sea, enfermedades ya más crónicas, o sea, les puede dar diabetes, pueden, incluso también los accidentes suelen suceder mucho en ellos, que se caigan y se peguen, se fracturan los dientes. Entonces, pues bueno, enfermedades dentales también, que ya hemos platicado un poco de eso. Pero pues no se espanten, la verdad es que creo que pueden ser unas mascotas muy bonitas y que bueno, la asesoría y la información siempre es de suma importancia. Así es. Y bueno, las llamamos cuyos, cobayas. Sí, se pueden llamar cuyos o cuyes, cobayos, cerdito de Guinea, Guinea pigs, cerdito vietnamita. Entonces, sí, hay muchos sinónimos para nombrarlos. Ok, perfecto, tal. Pues no sé si quieras agregar algo más. Pues no, creo que lo cubrimos todo, más bien, como siempre les he dicho, o sea, hacer un repaso de todo lo que necesitamos antes de adquirirlo y sí, que tengan ya el contacto de antes, de ya, de quién los puede asesorar en el tema. Obviamente, pues nosotros estamos para ayudarles, para servirles y nuevamente, igual que siempre, Sofi, agradecerte el espacio, agradecerte el que podamos nosotros transmitir nuestro conocimiento para fin de que ellos estén en bienestar y evitar lo más que se pueda que presenten todas estas enfermedades, ¿no? Claro. No, pues gracias también a ustedes por su disponibilidad. Yo sé que tienen mucho trabajo todos los días y también el compartir todos sus conocimientos, no cualquiera lo hace. Muchas gracias. Gracias, Sofi. Y bueno, amigos, muchas gracias también a ustedes. Espero que les haya gustado este programa. Si les gustó, recuerden, estamos en YouTube. Después de que pasa este programa en vivo, lo subimos a YouTube. Ahora es wowmx.tv. Cambió por cuestiones de imagen la televisora, pero seguimos siendo los mismos y con el mismo entusiasmo. Cuídense mucho y nos vemos la próxima. Bye. wowmx.tv. wowmx.tv.